Bueno, creo que ya he vuelto, ¿vale? Los fallos del directo. Ayer lo probamos, iba todo genial, y Murphy, que es una ley muy científica, vuelve a salir a la luz, y aquí estamos hoy teniendo problemas. Vale. Vamos a ver si he vuelto a salir y he vuelto a entrar, y a ver si ahora podemos tirar. Y si se va cortando, a lo mejor es por la presentación, pues la voy poniendo, la voy quitando, o directamente la quito del todo, ¿vale? Parece que ahora de momento se está aguantando. Seguimos. Estaba haciendo referencia a esta imagen que me gusta bastante, ¿vale? Esta imagen, ponemos la lupita en el pie y nos dice, nos aporta información de lo que funciona. Vale, voy a seguir sin la presentación, ¿vale? Si alguna vez quiero que veáis alguna foto, la voy a poner y lo vuelvo a quitar porque se estropea cuando pongo la presentación, ¿vale? Así que voy a quitar la presentación, me fastidia porque creo que es bastante visual. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, ¿vale? Dos zonas que necesitamos movilidad. La zona del tobillo, la zona de los metas y luego hay una zona en la que necesitamos estabilidad, que es la zona del mediopié, ¿vale? El arco plantar. A ser articulaciones, ¿no? Zonas que están muy cerquitas una de otras, son vecinos, entonces se llevan bien la una con la otra. Entonces el cuerpo tiene capacidad de hablarse, ¿no? La articulación del tobillo, por ejemplo, si no tiene suficiente movilidad, puede coger el teléfono, llamar a la zona del arco plantar del mediopié que necesita estabilidad y decirle, oye, mediopié, ¿por qué no me cedes un poquito de esa estabilidad que tienes de más en términos de movilidad? Porque yo necesito moverme y no puedo. Entonces, el arco plantar cede un poquito de estabilidad y se empieza a mover un poquito más de la cuenta. Al final, el movimiento se produce, pero indudablemente tenemos ¿no? una implicación funcional, una alteración funcional que seguramente puede tener relevancia en algún tipo de problema. Entonces, vamos a hablar hoy de esa zona del tobillo, muy relevante. Y yo os pregunto, ¿esa flexión dorsal del tobillo para qué es necesaria? ¿Cuándo necesitamos en nuestra vida diaria esa flexión dorsal del tobillo? Bueno, pues realmente en nuestra vida diaria la flexión dorsal del tobillo no la utilizamos tanto para subir el pie, para subir los dedos del pie, sino que la utilizamos para que la tibia avance sagitalmente hacia adelante, ¿vale? Avance en relación al pie fijo, la tibia avanza hacia adelante. ¿Y en qué patrón de movimiento es típico que se produzca eso? Pues el patrón de movimiento característico que necesitamos flexión dorsal, ¿vale? Bien, no se ha cortado, ¿no? No, ok. Bien, lo que se estaba diciendo, ¿vale? Para avanzar sagitalmente, ¿no? En el pie es un jaleo de articulaciones, etcétera. Ahora ya sí me dice David. Bien, en el pie, ¿vale? Lo voy a poner y lo voy a quitar muy rápido. Para que el pie, la tibia, avance sagitalmente, que es la articulación tibiotarsiana, la del tobillo, y luego, un poquito más adelante, en la zona de los metas, están las metatarsicofalángicas, sobre todo la del primer, segundo meta. Lo voy a quitar rápido, ya habéis visto la foto. Rocker de la marcha. Yo cuando voy avanzando, avanzo el pie,
La primera que me encuentro, que estaba más cerquita al talón, es la articulación del tobillo, con lo cual la tibia empieza a avanzar sagitalmente en esa articulación y a medida que despegamos el talón, ¿vale?, va siendo más importante esa última articulación que nos encontramos, que es la metatarsico-falángica. Son los dos pivotes por los que el pie puede avanzar sagitalmente en la marcha. Claro, si no tengo flexión dorsal, puedo tener un problema, porque es lo que me va a evitar, me va a interferir en ese avance sagital. Y entonces ocurre que a veces enmascaramos esa flexión dorsal, ¿vale?, haciendo lo siguiente. Lo que hacemos abriendo el ángulo del pie, vamos a ver, es que normalmente el pie va un poquito hacia afuera, ¿vale? Unos 7-13 grados. Si no tenemos suficiente flexión dorsal y abrimos un poquito el ángulo del pie, lo que me permite, ¿vale?, es que la tibia avance sagitalmente, pero ahora, en vez de avanzar en dirección del segundo meta, avanza un poquito hacia medial. Eso permite que la tibia pueda avanzar mejor porque tenemos un poquito más de rango de flexión dorsal, pero ahora el vector de fuerza ya no va en dirección a los dedos, sino ahora va medial, ¿vale?, en dirección al arco plantar. Lo que estamos haciendo es pedir ayuda al medio pie, lo que hemos hablado antes en esa foto que veíamos, que ceda un poquito de estabilidad para poder avanzar usando esas articulaciones que deben de ser estables para avanzar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora, si el eje de fuerzas ya no va lineal, sino que se desplaza hacia adentro, que la articulación metatarsico-falángica del primer dedo, del alus, va a estar hacia afuera, con lo cual ya no va a poder contribuir tanto en ese despegue del talón. Y diréis, ¿y eso puede traer algún tipo de problema? Pues el alus en la marcha, ¿vale?, tiene una implicación funcional brutal, ¿vale? Por varias cosas. Como hemos dicho, porque es una articulación muy preparada para producir ese avance sagital, pero también porque tiene un mecanismo que se llama el mecanismo de Whiplash, que no sé si habréis oído hablar alguna vez de él, ¿vale? Este mecanismo, ¿vale?, lo que me hace es cuando uso el pie para avanzar, cuando extiendo, cuando hago una flexión dorsal del dedo gordo, a la vez, a medida que la tibia avanza y el talón se levanta, lo que hace es tensar la fascia plantar, si veis en la foto. Al tensarse la fascia plantar, lo que hago es que el pie, el retropié, supine, haga una supinación y eso convierta al pie en una palanca estable, en una palanca rígida, algo que es totalmente necesario cuando despegamos el talón para avanzar, ¿vale?, para propulsar las fuerzas, porque el pie, en ese momento que vamos a avanzar, necesita volverse un sistema rígido y fuerte para que esté estable y así poder transmitir la fuerza. Claro, fijaros qué curioso, qué bien diseñado estamos, que a medida que utilizamos esa articulación para avanzar, además tensamos toda la fascia plantar y hacemos que el pie resupine. Pero claro, si el pie resupine y mueve el calcáneo, mueve el retropié, indudablemente esto va a tener consecuencias en todo el miembro inferior, ya que no podemos separar el movimiento del retropié del movimiento de la tibia, van unidos, con lo cual fijaros qué curioso, es qué bien diseñados estamos, hasta qué punto está nuestro diseño preparado para andar, que cuando a través del mecanismo de Whiplash el pie, la fascia plantar se tensa un poquito, el pie resupina un poquito, lo que hace es llevarme la tibia a rotación externa, ¿vale?, producida por esa supinación, como veis en la foto, me lleva todo el miembro inferior, tibia, fémur hacia rotación externa, incluso la pelvis. Qué curioso que en ese momento de la marcha, en ese momento que estoy propulsando, es lo que yo necesito para avanzar y para dar el siguiente paso. Un ejemplo muy sencillo de ver esto es ponerse a una persona delante, en el suelo, y coger el dedo gordo y levantarle el dedo gordo, ¿vale? Hacer una flexión dorsal del dedo gordo o una extensión del dedo gordo y mirar cómo todo el miembro inferior, tibia, fémur, incluso pelvis, se van hacia rotación externa, porque hay unas relaciones cinesiológicas brutales entre todas esas zonas del cuerpo. Me dice David que me estoy quedando pillado un poquito a ratos. A mí me sale como que se me está viendo, ¿vale? Si se me corta, David, llámame, pues no me entero, porque ahí me sale que se me está viendo, ¿vale? Bien, entonces, si yo no tengo flexión dorsal, ¿vale? ¿Cómo puedo compensar esto en la marcha? Pues una de las compensaciones que se puede producir es esta. Claro, si yo avanzo extendiendo o hiperextendiendo
un poquito la rodilla, lo que hago es avanzar, pero necesitando un poquito menos de flexión dorsal. Si veis en la foto, cuando la rodilla va hacia atrás, el grado, el ángulo de flexión dorsal es menor, con lo cual necesito menos flexión dorsal para avanzar. Claro, os pregunto yo, ¿qué necesitamos para que la rodilla se pueda extender, para que la rodilla se pueda hiperextender? Pues necesitamos una rotación externa de la tibia en relación al fémur. ¿Por qué es esto? Esto es por la forma del cóndilo medial, ¿vale? Si os fijáis en esta foto, el cóndilo medial, ¿vale?, hace una curva hacia la parte lateral, con lo cual, para que la rodilla se pueda extender, la tibia necesita rotar un poquito externamente, si no, no se puede producir esa extensión completa. Claro, ¿qué es lo que pasaba ahora si no teníamos flexión dorsal? Que el pie, para poder avanzar, tenía que pronar un poquito. Ese medio pie tenía que darnos un poquito de movilidad, con lo cual teníamos que pronar un poquito el pie para llevar la tibia avanzando un poquito más por dentro. Esto que hemos dicho que hace la tibia, rotarla internamente. Claro, entonces ahora si tenemos una tibia rotada internamente y necesitamos extender la rodilla, y hemos dicho que para extender la rodilla necesitamos una rotación externa de la tibia, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues alguien me tiene que ayudar a eso. Como he dicho, necesito una rotación externa de la tibia con respecto al fémur, es decir, la tibia tiene que estar un poquito más rotada externamente que el fémur. Si la tibia no rota externamente, ¿cómo compenso ese? Pues el fémur dice, no te preocupes, que para que tú puedas extender tu rodilla, me voy a ir yo ahora un poquito más hacia adentro y así permitimos que la rodilla se extienda. Efectivamente se extiende, pero con consecuencias funcionales. Ahora el miembro inferior se ha ido hacia adentro, cosa que en un principio no parece muy segura. Y por otro lado, ¿quién controla esa rotación interna del fémur? Entre otros muchos, pues por ejemplo el ligamento cruzado anterior. Con lo cual, ¿pensáis que una limitación a la flexión dorsal puede tener consecuencias para el ligamento cruzado anterior? Bueno, pues viendo esto podría ser, ¿no? Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más compensaciones se puede producir si no tenemos flexión dorsal? Pues quizá la más común que se produzca es esta. Yo avanzo, lo único que tengo que despegar el talón un poquito antes. Entonces, esto hace que esté menos tiempo con todo el pie apoyado en el suelo. Esto puede tener consecuencias para el equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Se ha estudiado algo de cómo se comporta el miembro inferior cuando hay una limitación de la flexión dorsal? Bueno, pues no se ha estudiado mucho, se ha estudiado bastante con pacientes neurológicos, con pacientes normales, sanos, no se ha estudiado mucho, pero sí que encontramos algún estudio que nos dice que, bueno, parece que la gente que tiene una limitación a la flexión dorsal tiene estas características últimas que hemos comentado. Anda con mayor flexión de la cadera, anda con mayor flexión de la rodilla y habla indudablemente con menor flexión dorsal del pie. Con lo cual, una limitación a la flexión dorsal del tobillo puede tener consecuencias para un patrón de movimiento que hacemos todo el mundo. Me dice David que a mí no se me ve, no importa, soy muy feo, así que a mí no hace falta que me veáis, con que veáis la diapositiva, si me escuchéis, me es suficiente, ¿vale? Con lo cual parece que tiene repercusiones funcionales. Bien, ¿solo para la marcha puede tener repercusiones funcionales la limitación a la flexión dorsal? Pues no, hay más patrones de movimiento que hacemos diariamente en los cuales la flexión dorsal puede estar implicada. ¿Cuáles son esos patrones de movimientos, además de la marcha? Bueno, pues estos patrones de movimiento, ¿vale? Los patrones de carga de miembro inferior, por ejemplo, una sentadilla, por ejemplo, una sentadilla monopodal, un single leg squat, que llamamos, necesitan flexión dorsal del tobillo. Por ejemplo, bajar escaleras, algo que prácticamente todo el mundo hace de forma diaria, requiere una flexión dorsal del tobillo espectacular, requiere muchísima flexión dorsal, es muy desafiante para la articulación del tobillo bajar una escalera. También, por último, ¿para qué necesitamos la flexión dorsal? Para aterrizajes, para gestionar todas esas fuerzas de reacción que llegan cuando yo aterrizo de forma bipodal, de forma monopodal, para deportes que requieran saltos, etcétera. También muy importante la flexión dorsal. Todos esos patrones de carga del miembro inferior va a tener protagonismo. Vamos a hablar un poquito de la primera, de la sentadilla. ¿Vale? Bien, estoy haciendo una sentadilla, estoy bajando,
Y llega un momento en me encuentro un tope en mi tobillo, encuentro un tope en la flexión dorsal de mi tobillo y yo necesito seguir bajando. ¿Cómo compenso eso? Pues si os fijáis en la foto, una forma de compensar la típica en el plano sagital, una compensación en el plano sagital, es echar un poquito el tronco hacia adelante. Claro, ¿qué produce esto? Fijaros en la imagen de la derecha, en el circulito, que ahora, por culpa de eso, el vector de fuerza, ¿vale?, está mucho más alejado del eje de movimiento, con lo cual el brazo de palanca va a ser mayor, la carga que llega a la columna va a ser mayor y encima, si os fijáis, la dirección de la fuerza va en dirección de la cizalla, produce un cizallamiento mayor en la columna vertebral. Fuerzas para las cuales la columna vertebral no está tan preparada para soportar como, por ejemplo, las fuerzas compresivas, con lo cual estamos bajando lo mismo, pero estamos sometiendo a la columna a mucho más carga. Un ejemplo un poquito más visual y un poquito más real de esto lo quiero ver en estas fotos, ¿vale? Esto es un caso ficticio que hemos sacado para esto. Este es mi hermano y está en mi casa. Si me está viendo mi hermano, que también es fisio, le mando un saludo desde aquí. En la foto número A, en la foto de la izquierda, imaginaros que hay un tope de la flexión dorsal. Yo quiero seguir bajando haciendo una sentadilla, con lo cual lo que hago es inclinar el tronco hacia adelante. Fijaros cómo el vector de fuerza ahora se desplaza más hacia adelante del eje de rotación. Claro, ahora estáis en body pump, en el gimnasio, tenéis que hacer 150 millones de sentadillas y el monitor os dice, no, tenéis que bajar con el cuerpo vertical. Claro, ¿qué es lo que hace este sujeto si quiere mantener el tronco vertical, mantener la mirada al frente? Pues lo que hace es extender su columna lumbar. Ahí tenéis la foto número C. Como no puedo verticalizar mi tronco porque no tengo flexión dorsal y me tengo que inclinar, compenso con una extensión o una hiperextensión de la columna. Esto no es que sea bueno ni malo. Yo, la traducción que saco de esto, lo único que sé es que ahora, ¿vale?, va a llegar más carga a mi columna, a un punto de la columna, a una zona concreta de la columna, en extensión, lo cual puede ser malo si esa carga está relacionada con algún tipo de problema, ¿vale? Claro, si yo ahora doy un poquito más de juego al tobillo y uso un poquito más esa flexión dorsal, fijaros en la foto, ahora soy capaz de bajar más, sin embargo, la flexión de cadera sigue siendo la misma. Esto es muy interesante, ya que el principal limitante en cuanto puedo bajar en una sentadilla, siempre el principal limitante es estructural y hace referencia a la articulación de la cadera. Llega un momento que la articulación de la cadera no da más de sí en flexión y es cuando las articulaciones vecinas, normalmente la columna lumbar, tienen que compensar. La cadera pide ayuda y le dice a la lumbar, oye, lumbar, ayúdame un poquito porque yo ya no voy más. Entonces la lumbar se empieza a flexionar. No vamos a hablar de lumbar y de los problemas que eso puede conllevar, estamos hablando de la flexión dorsal, pero esto produce otra cosa. Si veis el circulito de la derecha, ahora el vector de fuerza cambia. Ahora ya no va en dirección del cizallamiento, sino que ahora va en dirección del eje de compresión. Unas fuerzas para las cuales la columna lumbar está mucho mejor preparada para tolerar, porque además la estabilización del raquis normalmente se consigue con fuerzas compresivas originadas por la contracción muscular. Con lo cual, fijaos que parece que ahora, dando un poquito de movilidad al tobillo, hemos conseguido bajar más, hemos conseguido bajar con la columna mucho más neutra y con un vector de fuerza mucho más natural para mi columna. Fijaros en esta foto, ¿vale? Esto es una foto real. Quiero que veáis la diferencia entre uno y otros. Ambos tienen una movilidad de cadera muy buena, pero si os fijáis, en el de la izquierda, parece que su posición es mucho más vertical, ¿no?, mucho más natural. Sin embargo, de la derecha parece que ahí se ha desajustado un poquito. Y si os fijáis un poquito más a fondo, principalmente la diferencia entre ambos es la flexión dorsal. Fijaros cómo el de la izquierda ha podido echar su rodilla un poquito más hacia adelante, ¿vale? Y eso le ha permitido bajar con el tronco mucho más vertical. Estas personas piensan que para mover mucha carga con fuerza y con seguridad, el link débil, ¿vale?, es su columna. Con lo cual quieren bajar todo lo posible manteniendo su columna en la posición más neutral para así poder ejercer la máxima fuerza posible sin lesionarse. Y mi pregunta es, joder, ¿cómo pueden conseguir estos sujetos tanta flexión dorsal? Fijaros otro ejemplo, una flexión dorsal espectacular para poder bajar con el tronco totalmente vertical. Bueno, pues hacer unas pequeñas trampas, no son trampas, pero si os fijáis, todos llevan este tipo de calzado.
¿Qué es lo que hace este calzado? Este calzado tiene un drop alto, es decir, una diferencia grande entre el retropié y el antepié. Me sitúa el pie en un poquito de flexión plantar, con lo cual ahora tengo más rango. Fijaros qué curioso que esta gente, que son las que más peso levantan, deciden que quieren sacar el máximo jugo de su articulación del tobillo para así poder mover el máximo peso. Es decir, la rodilla les importa un poquito menos que su columna lumbar para mover toda esa cantidad de peso. Con lo cual, la flexión dorsal, como estamos viendo, es importante. Me puede producir compensaciones también en otros planos. Hemos hablado de esa inclinación anterior del tronco, ¿vale? Una compensación en el plano sagital. Me puede producir compensaciones en algún otro plano, en el plano frontal, en el plano sagital, transversal, perdón. Pues efectivamente, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de esto cuando hablábamos con la marcha. Si yo bajo y encuentro un tope en mi tobillo, ahora si quiero yo seguir avanzando con la tibia hacia adelante para tener más flexión dorsal, ¿qué necesita hacer el pie? El pie necesita pronar un poquito para que ahora la tibia avance, pero avance un poquito por dentro, porque así voy a tener más flexión dorsal. Claro, la consecuencia funcional de todo esto es que sí, tengo un poquito más de avance de la tibia, pero lo tengo con un colapso medial de la rodilla. ¿Por qué? Porque la tibia se va hacia adentro, la rodilla se va hacia adentro y todo el miembro inferior se va hacia adentro. Y esto es un patrón que en un principio visto así no parece ni muy funcional ni muy saludable, ¿no? Y estas compensaciones, fíjate, se ven en estudios tan tontos como estos, pero que nos aportan evidencia de cómo el cuerpo compensa. Hazme una sentadilla y ahora hazme una sentadilla con un poquito de flexión dorsal. Es decir, esto ahora hace que tenga menos flexión dorsal, poniendo una cuñita delante. ¿Qué compensaciones veo? Pues exactamente las mismas de las que hemos estado hablando, ¿vale? Un incremento del valgo de rodilla, del desplazamiento medial o del colapso medial de la rodilla, un incremento de la flexión de la cadera echando el tronco hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, si se produce todo esto que me implica todo el miembro inferior, ¿creéis que funcionalmente el tobillo puede influir a la rodilla? Por supuesto, muchísimo. Ya hemos hablado antes del ligamento cruzado anterior, pero fijaros ahora, la articulación patelofemoral, ¿vale? Siempre se habla de ese deslizamiento lateral de la rótula y de su relación con gente que tiene síndrome de dolor femoropatelar, ¿no? Bastante visto en este cuadro clínico. Pues fijaros que realmente la rótula, funcionalmente, cuando nos movemos en cadena cerrada, cinética cerrada, es decir, con el pie apoyado en el suelo, no es tanto que la rótula se vaya hacia el lateral, ¿vale? Esta es una foto de la pierna izquierda, ¿vale? No es tanto que la rótula se vaya hacia el lateral, sino que es el fémur que se va hacia adentro, rota internamente, con lo cual me deja a la rótula desplazada lateralmente en relación al fémur. Esto es la realidad del desplazamiento lateral de la rótula en cadena cerrada. La rótula no es que se vaya hacia afuera, es que es el fémur el que se va hacia adentro. Claro, hemos visto que una de las compensaciones típicas era esta, que el fémur se vaya en aducción, rotación interna, con lo cual va a tener consecuencias en la función y en el alineamiento de la articulación patelofemoral. Pero más en la rodilla, a nivel tibiofemoral, ¿puede tener una implicación? Claro, por supuesto, si tenemos este tipo de patrones, esta es la pierna derecha, fijaros en el peroné, ¿vale? Por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que tengo un bostezo medial y una compresión lateral. ¿Quién me va a controlar este exceso de movimiento? ¿Quién va a tener que ser un freno ahora de emergencia y va a tener que trabajar más de la cuenta y va a tener que tensionarse un poquito más? Musculatura como la pata de ganso, a nivel de tejidos blandos, el ligamento lateral medial también, el ligamento colateral medial va a recibir más carga, con lo cual va a estar sujeto a mayor estrés. Fijaros que la flexión dorsal del tobillo interviene mucho en la rodilla, que es su articulación vecina, que es la articulación que está por encima. Y si hemos visto que produce este tipo de patrones, y este tipo de patrones puede estar relacionado con problemas, ¿vale? Y eso hay mucha evidencia al respecto, es decir, este tipo de patrones está correlacionado con problemas de rodilla, pues la evidencia es bastante amplia, la que nos dice que este tipo de patrones de desplazamiento medial de la rodilla, aducción del fémur, es decir, estos gestos en el que la flexión dorsal puede estar contribuyendo a que se produzcan, están muy relacionadas en muchas revisiones con problemas de rodilla, tibiofemorales, patelofemorales, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale, ¿qué más? ¿Qué le pasa a este pobre paisanín que quiere bajar las escaleras? ¿Vale? Que les cuesta un montón. ¿Por qué le cuesta a esta gente mayor bajar tantísimo las escaleras? Aparte, indudablemente, por una pérdida de fuerza, etcétera. Porque es un movimiento que requiere muchísima flexión dorsal, ¿vale? Quizá de los gestos que hacemos diariamente, bajar escaleras sea el mayor reto que tiene el tobillo en términos de movilidad, hablando. Esta gente le cuesta mucho bajar escaleras por eso. ¿Qué es lo que hace? Hay muchos que deciden bajar de espaldas, porque así bajan, pero no necesitan tanta movilidad en el tobillo. Otros que hacen separar antes de tiempo el talón. Esto indudablemente, ¿qué me hace? Bajar con mucho menos apoyo del pie, con lo cual el riesgo de caídas aumenta exponencialmente. Anda, qué curioso, y se me puede alterar el equilibrio, ¿no? Y estos test, como el Star Excursion Test, que se usa para medir el equilibrio dinámico, es que si os fijáis, este test indirectamente que me está midiendo, es que me está midiendo la flexión dorsal, y encima en este test hay una relación muy lineal entre la cantidad de flexión dorsal que tu tobillo tiene y la cantidad de distancia que tú vas a poder hacer en este test, con lo cual fijaros que la flexión dorsal puede tener mucha relevancia en el equilibrio incluso. ¿Qué más patrones hemos hablado antes? ¿Vale? Los patrones de amortiguación, de landing, esa recepción, esa gestión de fuerzas de reacción que llegan cuando impactamos contra el suelo, cuando saltamos, cuando estamos corriendo. Cuando estamos corriendo, las fuerzas de reacción pasan de ser una vez el peso corporal a dos veces y pico el peso corporal. Y ya, si saltamos, ni te cuento. El sistema muscular, el sistema articular tiene que gestionar toda esa carga. Tenemos varias articulaciones. Claro, la primera que se encuentra al suelo es el tobillo. Si el tobillo no se mueve adecuadamente, las articulaciones adyacentes, como por ejemplo la rodilla que está por encima, es una cuestión física, pues va a tener que gestionar más carga. No, están siendo muy egoístas, ¿no? En vez de repartirse el trabajo, le está asumiendo uno porque otro no está asumiendo tanto. Y esto se ve, por ejemplo, en estudios de carrera. Cómo la gente, ¿vale? No nos vamos a meter y no quiere decir que correr de antepié sea bueno o sea malo, simplemente tiene unas propiedades biomecánicas distintas, ¿vale? Pero fijaros, en estos estudios se ve cómo la gente que corre un poquito de antepié, ¿vale? Anteriorizando un poquito el apoyo, usa más esa flexión dorsal, con lo cual la rodilla, en términos de carga, solamente en términos de carga, sufre menos porque ahora el tobillo está subiendo más carga. No es ni mejor ni peor, pero simplemente esto nos quiere decir que si el tobillo gestiona más carga, la rodilla va a gestionar menos carga. ¿Y pensáis que esto va a tener o puede tener algún tipo de implicación funcional en deportes que requieran aterrizajes? Un montón. Esto es una barbaridad. Fijaros hasta qué punto hoy en día la flexión dorsal puede ser un marcador de salud, un marcador de problema. Hay muchos estudios al respecto. En gente que hace deportes, sobre todo deportes como el voleibol, sobre todo deportes como el baloncesto que requieren saltos y aterrizajes o cambios de dirección, como la gente que tiene una limitación a la flexión dorsal tiene un incremento del riesgo muy alto en padecer patologías o cuadros clínicos, por ejemplo, como la tendinopatía rotuliana. Por eso, porque el tobillo ahora gestiona menos carga y tiene que gestionar más carga la rodilla. Fijaros, espectacular en el caso del voleibol. Si tienes más de 45 grados de flexión dorsal, tienes un 75% de probabilidad menor probabilidad de tener una tendinopatía rotuliana a un año. Sin embargo, si tienes menos de 45 grados, tienes un 50% de producirla. Es que es espectacular estos números, ¿vale? En términos de prevención de lesiones, ¿vale? Empezamos a pensar que a lo mejor esas horas y horas de estiramientos, ¿no? De subir la pierna hasta arriba, ese tipo de cosas que yo no necesito en mi deporte, ¿vale? A lo mejor es más interesante dedicar un poquito de tiempo a mejorar todas estas variables que tienen mucha más relevancia funcional y que encima está demostrado que tienen una relación bastante directa con muchos cuadros clínicos, tendinopatía rotuliana, ligamento cruzado, articulación patelofemoral, esguinces, etcétera, etcétera. Pero no solo con eso, sin embargo, con el pie, fijaros qué curioso, el 80-83% de las fascitis plantares tienen limitada la dorsiflexión. El 45% de los sujetos con problemas en el pie tienen limitada la dorsiflexión y el 20% de los sujetos sanos también muestran la limitación, con lo cual parece que hay más probabilidades de tener problemas en el pie si no tienes esa movilidad. ¿Pero por qué es esto? Ya lo hemos hablado antes.
porque si no tengo esa primera movilidad en ese área que necesito el pie, todo el pie se tiene que adaptar para que funcionalmente siga respondiendo con garantías. Con lo cual, sí, respondo a nivel de movimiento, pero ya estoy no atendiendo al diseño para que el pie, por el que el pie está hecho, no está diseñado para moverse. Esto es increíble. Con lo cual, ¿vale? Si eres CAF, si eres entrenador y estás viendo esto, que sepas que si tienes personas, ¿vale?, en las que estás entrenando y hacen este tipo de actividades, ¿vale?, bajan escaleras, corren, andan, sobre todo si hacen deportes que requieran saltos, es muy importante, ¿vale?, como esa lista de criterios mínimos que tenemos que tener funcionales, por lo menos unos criterios mínimos para cumplir con garantía, la flexión dorsal es uno de ellos. Con lo cual, muy interesante, incluso de forma inespecífica, tener buena flexión dorsal. Yo soy fisioterapeuta, ¿vale? Yo me dedico a tratar personas con dolor. Con lo cual, el reto, para mí, dentro de la flexión dorsal, no es mejorarla por mejorarla, aunque indudablemente eso sea beneficioso. Para mí, lo importante es saber, como hablábamos al principio, si la flexión dorsal está implicada en el problema de dolor del paciente que tengo delante. Porque un problema que puede llevar esto es que ahora a lo mejor vemos este seminario y después de ver este seminario mañana llegamos con un paciente y todo es flexión dorsal. ¿Tienes un problema en la rodilla? Culpa de la flexión dorsal. ¿Tienes un problema de la cadera? Culpa de la flexión dorsal. ¿Tienes un problema en la cervical? Culpa de la flexión dorsal. Y eso es un error absoluto. Eso es un error absoluto. ¿La flexión dorsal puede contribuir? Sí. ¿Es la única cosa que puede contribuir? No. ¿Dónde está la virtud? En aplicar un razonamiento clínico que me lleve a discernir de que efectivamente el principal o uno de los principales factores contribuyentes del problema que tengo delante a nivel patomecánico es la flexión dorsal del tobillo. Y para mí eso es muy importante que lo sepáis, porque es que ahora, ¿vale?, está habiendo últimamente muchas modas de ver unicornios en los pacientes. Viene con un problema cervical, ¿vale?, y empieza a tratar el tobillo. Hostia, para que un problema del tobillo llegue a las cervicales es raro que no se queje nada por medio. Sobre todo la rodilla, que es la que está directamente relacionada y va a compensar sí o sí. Es que se hacen muchos estudios poniendo plantillas y los cambios se quedan en la rodilla, casi no llegan a la cadera, a la pelvis, muy poquito. Para pensar que un problema cervical viene del pie, ojito, ¿vale? Vamos a intentar por lo menos razonarlo. ¿Cómo sé yo que el problema de mi paciente me viene con un dolor de rodilla y es culpable la flexión dorsal? Bueno, para eso son los fisioterapeutas. Ya sabéis que tenemos una parte de anamnesis, una parte de historia clínica y una parte de exploración física, que son totalmente determinantes a la hora de abordar. Si, por ejemplo, tengo un paciente con rodilla, un problema de rodilla y me empieza a decir en la anamnesis, bueno, pues me duele cuando bajo escaleras, me duele cuando hago determinadas actividades que requieran flexión dorsal. Bueno, pues a lo mejor empieza a pensar un poquito que la flexión dorsal puede estar implicada. Si me dice que ha tenido, por ejemplo, una historia de esguinces en ese pie o en los pies, digo, bueno, pues a lo mejor la flexión dorsal puede estar implicada, porque como veremos antes, un esguince produce una consecuente limitación de la flexión dorsal la mayoría de las veces. Con lo cual, bueno, yo puedo empezar a pensar que esa flexión dorsal del tobillo no puede estar bien y que puede estar implicada. Pero ¿cómo realmente llego a valorar esto? En la parte o una de las partes más importantes de la exploración física, que son los movimientos activos. Y eso es lo que es realidad pura y dura. Ahí está lo interesante, llevarme todos estos conocimientos a la clínica. Eso es lo que es real. Yo puedo pensar, yo puedo hipotetizar que el culpable es la flexión dorsal. Pero ¿cómo lo veo yo eso? Si pido un movimiento activo a una persona, por ejemplo, test típicos que se hacen para el miembro inferior, que son estos de aquí, que estoy valorando cómo se comporta el miembro inferior en carga, ¿vale? Yo hago esta serie de test con dos objetivos. Uno, ver el patrón de movimiento, ¿vale? Y dos, ver el dolor, para ver si esos movimientos, ¿no?, veo alteraciones del movimiento que me pudieran explicar el dolor de la persona, o sobre todo, mucho más relevante para nosotros es si le aparece el dolor, ¿vale? Por ejemplo, yo hago el test número 2, un single leg squat, y aparece el dolor de la persona, y veo que tiene un desplazamiento medial de la rodilla. Eso es lo que es real, ¿vale? Dolor en la rodilla cuando hay una carga del miembro inferior con ese patrón. Ahora, para yo saber si la flexión dorsal está contribuyendo, única o de forma mixta, pero si puede estar contribuyendo, puedo hacer un test secundario. ¿Qué es un test secundario en fisioterapia?
Yo hago una variación de ese movimiento activo, intentando, principalmente lo que hacemos es reconducir esa alteración o disfunción de movimiento que nos encontramos y ver cómo responde. Ver cómo responden dos cosas. Uno, el patrón de movimiento y dos, mucho más importante, la respuesta de dolor. Entonces, ¿cómo aplico este test secundario para saber si la flexión dorsal puede estar implicada? Hago el test dolor, desplazamiento medial de la rodilla. Y ahora voy a hacer el test secundario. Coloco a la persona a repetir el test, pero ahora con un alza en el talón. ¿Qué consigo con un alza en el talón? Que ahora tenga más grado de flexión dorsal. Y repito el test y observo lo que ocurre. Observo el movimiento y observo el dolor. Si el movimiento es exactamente el mismo y el dolor es exactamente el mismo, pues posiblemente ese día no me centre en la flexión dorsal del tobillo. ¿Por qué? Porque hay más elementos como la cadera, incluso más importantes que el tobillo, que también me puede explicar ese tipo de patrón. Entonces, si veo que no cambia, pues a lo mejor no voy a echar un ojo a la cadera. Pero imaginaros que pongo ese alza y ahora repito el movimiento y veo que la rodilla se va mucho menos hacia adentro y veo que el dolor mejora. Bueno, pues eso es clínicamente significativo. Me voy a centrar un poquito más en la flexión dorsal. ¿Y esto es válido? ¿Vale? Pues fijaros, estudios, igualmente otro estudio tan tonto como este, pero que nos valida todo esto que hacemos. Un estudio muy interesante, gente con limitación a la flexión dorsal y gente sin limitación a la flexión dorsal. Se le pide hacer un step down, ¿vale? Que es el tercer test de los que hemos visto antes, a una pierna. Se ve que la gente que tiene limitación a la flexión dorsal del tobillo tiene mayor aducción de la cadera, es decir, tiene mayor patrón de movimiento de desplazamiento medial de la rodilla que la gente que no tiene limitación, porque ya hemos visto que esa es una de las compensaciones típicas que ocurren. ¿Ahora qué hago? Ahora voy a hacer lo que he hecho con el test secundario. Voy a poner un alza en el talón y voy a repetir el test. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, la gente que no tenía limitación a la flexión dorsal del tobillo no cambia prácticamente nada. ¿Por qué? Porque su flexión dorsal no estaba siendo culpable del movimiento, ¿vale? Sin embargo, la gente que tenía limitación a la flexión dorsal se ve que ahora, al bajar, tiene mucha menos aducción de cadera, mucho menos patrón de desplazamiento medial de la rodilla. Con lo cual, fijaros que esto nos está diciendo que si hay un problema en la flexión dorsal, con este test podemos mejorar el patrón y con ello el dolor, ¿vale? Si es que el dolor es por culpa de ese patrón. Entonces, lo siguiente, me iría a valorar cuánta flexión dorsal tienes. ¿Cómo mido la flexión dorsal? Bueno, pues el test por excelencia es el Lance test. Es este test en el que yo me coloco delante de la pared a cierta distancia y voy a llevar la rodilla hacia la pared, ¿vale? A tocar la pared. Si no llego, acerco un poquito el pie y valoro la distancia máxima a la cual yo soy capaz de tocar la pared con la rodilla sin que se produzcan compensaciones. ¿Qué compensaciones? Las típicas que ya hemos hablado. Una, que la rodilla se vaya hacia adentro. Dos, que el pie prone. O tres, que los dedos del pie se abran hacia afuera, aumentando ese ángulo del pie. Porque son las tres compensaciones que el retropié puede hacer para así tener un poquito más de rango de flexión dorsal, ¿vale? Más o menos entre 9 y 10 centímetros, luego depende de la persona, ¿vale? Es un rango, bueno, que podemos decir que es idóneo, por lo menos tienes el mínimo para lo que necesitas diariamente. Otra forma de hacerlo es como lo hacen nuestros compañeros de Check Your Motion, ¿vale? Que es con el dispositivo, que no me sale ahora el nombre, para medir la flexión dorsal, ¿vale? Si no, con una pared, muy sencillito. Se usan otras mediciones también, normalmente en literatura se han usado otras mediciones, goniometría, inclinómetro, en descarga, en carga. Bueno, pues se ha visto que no midáis de otra manera, medid como lo hemos hablado, ¿vale? Porque la medición en carga es mucho más fiable. La medición con este test que hemos visto ahora es la más fiable, ¿vale? Y además es la que más correlación tiene con lo que luego ocurre en la marcha. Es decir, la gente que más limitado tiene el tobillo en ese test, luego más limitada tiene el movimiento del tobillo en la marcha. Hay una correlación mucho mayor. Sin embargo, las mediciones que se hacen en descarga, fijaros, la foto, la gráfica de la izquierda, es mucho más disperso. Con lo cual, siempre, mi recomendación es que siempre uséis ese test y se hace súper rápido. Muy bien, seguimos. Ya sabemos lo que nos puede producir la limitación a la flexión dorsal funcionalmente, con qué cuadros clínicos pueden estar relacionados.
Ahora vamos a decir alguna técnica para mejorarla. ¿Cómo mejoro todo esto? Yo, en el curso que damos con Ecufix, dentro de la parte del pie, ¿vale? Propongo esta serie de síndromes o de alteraciones del movimiento que pueden tener relevancia clínica, tanto a nivel funcional, tanto a nivel de dolor, con problemas que veamos. Síndromes del plano sagital, en los cuales indudablemente está el síndrome de la limitación a la flexión dorsal, que es el que estamos hablando hoy. También tenemos el síndrome de la limitación a la extensión del halus, síndrome del plano transversal, está el de pronación, con un exceso de pronación, con una falta de resupinación o con una falta de una alteración del buffer que se llama síndrome de supinación. Y en los síndromes del plano frontal, el síndrome de la apertura del ángulo del pie, que no es un síndrome en sí mismo, pero sí que me repercute en el resto. Ya hemos visto que si abro el pie, lo que hago es alterar funcionalmente el resto. ¿Estos síndromes a qué hacen referencia un poquito? Pues al final a la foto que hemos visto al principio, que es qué necesita funcionalmente un pie y cómo me puedo cargar este diseño, y al cargarme este diseño funcional, bueno, pues pueden tener problemas. Esos síndromes propuestos están muy relacionados con que hay una alteración de la movilidad en el tobillo o los metas o un fallo en la estabilidad en la zona del medio pie del arco plantar. Hoy estamos viendo solamente este síndrome, por así decirlo, y es lo que vamos a hablar un poquito de él, ¿vale? La flexión dorsal, ¿cómo la mejoro? Vale, ya sabemos que tenemos una limitación a la flexión dorsal, que está implicada en el problema de la persona, del paciente. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿y por qué está limitada la flexión dorsal? ¿Qué me puede limitar la flexión dorsal? Porque hay muchas cosas que me pueden limitar la flexión dorsal, ¿no? Una rigidez del gemelo, una rigidez del sóleo, me puede limitar muscularmente o miofascialmente la flexión dorsal. ¿Qué más? Los nervios, ¿no? El nervio, un nervio que responda, ¿no? Que no sea muy tolerante a la tensión, también me puede limitar la flexión dorsal, porque al hacer la flexión dorsal estamos metiendo una tensión neural. ¿Qué más? A nivel articular también me puede limitar la flexión dorsal. Con lo cual, si queremos ser un poquito más finos, también podemos valorar qué me puede estar limitando la flexión dorsal. A nivel muscular, miofascial, se suele usar este test, ¿vale? Que lo que hace es con la persona sentada, se mide el rango en descarga, cosa que ya hemos dicho que no es muy fiable, ¿vale? De flexión dorsal, con la pierna flexionada y con la pierna estirada, que es lo que cambia, lógicamente, la posición del gemelo. Si yo tengo limitada el tobillo en ambos parámetros, con flexión de rodilla y con extensión de rodilla, puedo pensar a nivel muscular que es más culpa del sóleo, porque es el que no cambia. Si cambia, sin embargo, puedo pensar que es más culpa del gemelo. El problema de todo, a ver, me dice que sigue pillada la imagen. No sé si a mí sí que se me ve la imagen. Un minutito, a ver si se restablece. Vale, me dicen que se ha quedado la diapositiva 32 y hemos avanzado bastante, con lo cual no habéis visto la foto de los test. No os preocupan. Vamos a quitar la presentación.
cámara, vuelvo a conectar el micro. ¿Se me oye? Vale, espera, vale, conecto. ...34... No se oye mi voz. Hola, 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 hola. Sí, probando. 1, 2, 3. ¿Bien? ¿Vale? Vale. Ok, venga, continuamos. Bueno, seguimos. Estamos aquí. Los anuncios de Antena 3 duran 7 minutos y los soportáis todos, que lo sé yo. Así que, por aguantar 2 minutos aquí, más no pasa nada. No se han visto estas diapos, ¿vale? Que es un poco... Claro, yo estoy hablando pensando que estáis viendo todas estas cosas, ¿no? De las gráficas, de los síndromes que yo propongo para el pie, etcétera, etcétera, de los tests que estoy hablando y no os estabais viendo. Bueno, no pasa nada, seguimos porque no podemos ir para atrás. Estábamos hablando un poquito de los factores contribuyentes que me pueden limitar la flexión dorsal. Estábamos hablando de que a nivel muscular se usaba este test para valorar si el gemelo o el sóleo me pudiera limitar la flexión dorsal, que teníamos que ver una diferencia entre la rodilla flexionada y la rodilla extendida para pensar que es el sóleo, ¿vale? Perdón, para pensar que es el gemelo, gastrocnemio. Si no, pienso que es el sóleo, pero el problema de estos test musculares que se hacen en descargas, que ya hemos visto, que no son muy fiables, y segundo, que no se puede descartar nada articular. Si hay algo articular y desde mi punto de vista y lo que la evidencia científica dice es lo que principalmente suele estar implicado para limitarme la flexión dorsal, no lo puedo descartar, con lo cual no puedo decir con este test que el gemelo sea el culpable, porque puede ser articular. Pero imaginaros que es a nivel muscular, ¿vale? Que el factor contribuyente principal es a nivel muscular. Tenemos técnicas, ¿no? Para hacer ejercicio, técnicas manuales, ¿no? Para abordar el tejido muscular, miofascial. ¿Qué técnicas conocéis? Típicas, bueno, los estiramientos, ahora bastante de moda la liberación miofascial, el masaje, bueno, esa serie de cosas que tienen como target el músculo y que me pueden mejorar la flexión dorsal. ¿Se ha visto si estas técnicas mejoran algo o no mejoran la flexión dorsal? Pues hay muchísima evidencia. Por ejemplo, este estudio que compara el estiramiento pasivo con el foam roller, que está ahora bastante de moda, ¿qué nos viene a decir? Que en comparación uno y otro, ¿vale? Parece ser que el estiramiento estático mejora más el rango de flexión dorsal que el foam roller. Sin embargo, ¿vale? Lo que más parece que mejora es la combinación de ambas, con lo cual si podemos usar las dos, ¿no? Vamos a usar las dos en vez de decantarnos por una o por otra. ¿Cuál es el problema? Ya veremos después de que el efecto del estiramiento a los 15 minutos, ¿vale? No ha tenido ninguna implicación. Todo el efecto que hemos tenido con el estiramiento pasivo le hemos perdido, con lo cual eso no son muy buenas noticias, ¿vale? Otro problema que se achaca al estiramiento estático, que se dice que me puede alterar, ¿vale? La fuerza, el equilibrio, etcétera. Este es un test que se hace, ¿vale? Igual comparando la liberación miofascial y el estiramiento pasivo, y se ve lo que hemos visto antes, ¿vale? Que lo que más mejora es el estiramiento. Sin embargo, el estiramiento tiene una repercusión negativa en la cantidad de fuerza de activación electromiográfica que yo puedo hacer. El equilibrio no lo altera, mejora más el rango, pero disminuye un poquito la fuerza, ¿vale? Cosa que, bueno, que a lo mejor no es buena en principio, depende para que lo quiera, pero no es buena en principio. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el principal problema de los estiramientos pasivos? Es su poca efectividad a largo plazo por sí mismo, ¿vale? Es el mismo estudio que veíamos antes, como a los 15, 20 minutos lo que hemos ganado con el estiramiento pasivo lo perdemos. Probablemente también lo perdamos a nivel de fuerza, es decir, lo mismo que dura esa mejora del ROM, dura la disminución de la fuerza, con lo cual tampoco es para echarse las manos a la cabeza, estirado pasivamente, ahora no va a tener fuerza, ¿no? Bueno, no sabemos a largo plazo si eso tiene alguna repercusión. ¿Qué más hemos hablado que podía limitar la flexión dorsal del tobillo? Y esto es lo que más implicado está en la gran mayoría de las veces, que es a nivel articular, ¿vale? El tobillo tiene un gran complejo articular
que produce esa movilidad, con lo cual, si no está bien articularmente hablando, también me puede limitar la flexión dorsal del tobillo. Aquí tenemos dos articulaciones relevantes. Una, indudablemente, es la articulación talocrural o tibiotarsiana, ¿vale? La articulación propiamente del tobillo, que es el astrágalo con la mortaja. Cuando yo hago la flexión dorsal, como si fuera una cueva, el astrágalo se tiene que meter hacia adentro, introducir hacia adentro. Claro, si el astrágalo no puede ir hacia adentro, voy a encontrar una especie de tope y no voy a poder hacer toda esa flexión dorsal. Claro, la cueva, ¿por qué está formada? Esa mortaja, por la tibia y el peroné. Con lo cual, y los dos forman una articulación, la tibioperonea distal. Hay dos, la tibioperonea proximal y la tibioperonea distal. Para que el astrágalo pueda introducirse en esa cueva, el peroné tiene que abrirse un poquito, irse un poquito hacia atrás, irse un poquito hacia arriba. Si eso no lo hace, igualmente voy a tener un problema en la flexión dorsal. Anda, qué curioso. Fijaros, después de un esguince, ¿qué es lo que ocurre? Pues precisamente esto que hemos hablado, que es que el astrágalo se queda un poquito más anterior, igual que el peroné, con lo cual me produce una alteración en el movimiento articular de esa articulación y, consecuentemente, me altera la flexión dorsal. ¿Cómo se mide esto? Fijaros en la foto de arriba, a la derecha, se mide, es una foto lateral, ¿no? Estoy viendo la distancia que hay entre la parte anterior del peroné y la parte más anterior de la tibia. A menos distancia, quiere decir que el peroné está más anterior. Fijaros cómo la pierna con esguince tiene menos distancia, lo que me dice que tiene el peroné un poquito más adelante en comparación con la pierna que no ha tenido esguince del mismo sujeto y en comparación con sujetos control. Igual ocurre con el astrágalo. Con lo cual, muy interesante de abordar este componente articular si queremos mejorar la flexión dorsal. ¿Cómo yo sé, cómo puedo sospechar de que el componente articular esté implicado? Bueno, igual que teníamos un test a nivel muscular, también hay un test para testar a nivel articular, que es el Posterior Talar Glide. Lo que mide, ¿vale? Tenemos al paciente en sedestación, colocamos en una posición neutra de flexión dorsal, más o menos a 90 grados, los pulgares, ¿vale? En la zona de la tibiotarsiana, ¿vale? En el huequín que hay, en la mortaja, y ahora lo que hago es una flexión dorsal, ¿vale? Hasta que encuentre ese tope articular. A más flexión dorsal, es decir, según voy empujando, cuando más consiga echar la pierna hacia atrás, es que mejor deslizamiento posterior tiene. Y esto está bastante testado con lo que yo veo clínicamente en este test, con lo que realmente se produce en el astrágalo. Lo cual es un test muy interesante de hacer. Si me encuentro esto limitado, indudablemente tengo que hacer un abordaje articular, porque es que está implicado y realmente es lo que más relevancia tiene para limitarme la flexión dorsal. Igual que hablábamos antes a nivel muscular, tenemos técnicas en fisioterapia para abordar este componente articular. Pues claro que tenemos técnicas, ¿vale? Quizá las más famosas, las más conocidas, sean las técnicas articulares de Maitland, las técnicas articulares de Mulligan, ¿vale? Maitland, un AP del astrágalo, es decir, llevarme el astrágalo de anterior a posterior, un AP de la peroné, que quiere decir llevarme el peroné desde anterior a posterior, ¿vale? Y esa es una forma también de testar. Voy a hacer un AP y a ver qué me encuentro, qué reacción me encuentro, si me encuentro limitación, si me encuentro dolor, más molestia del paciente, me puede hacer sospechar, junto con el resto de cosas, de que, bueno, puede estar implicado ese componente articular. ¿Cómo hago estas técnicas? Muy sencillas. Mulligan usa movilizaciones con movimiento, es decir, esos input articulares que damos con nuestras manos lo mete dentro del movimiento osteocirmático de flexión dorsal, ¿vale? Pero eso también lo podemos hacer con una AP de Maitland, por ejemplo. Colocamos a la persona tumbada en la cabilla de cúbito supino, llevamos el pie a flexión dorsal con nuestra pierna o con nuestro pecho y a la vez estamos haciendo un movimiento anteposterior del astrágalo o anteroposterior del peroné. También lo podemos hacer con la cincha. Cogemos la cincha con el pie y la pillamos, ¿no? Y tiramos nuestro pie hacia abajo de tal manera que la cincha haga un anteroposterior del astrágalo. ¿Esto cómo se puede hacer también? Indudablemente en bipedestación, en carga, porque el tobillo es una articulación de carga, con lo cual esto es muy interesante para llevar a la carga, con el paciente en el suelo, con el pie sobre un step, con el pie sobre una silla o encima de la camilla, le pedimos que eche la rodilla hacia adelante, como si hiciera la flexión dorsal, y a la vez nosotros damos un input articular igual en el astrágalo o en el peroné.
También se puede combinar con un estiramiento pasivo. Yo estiro el gemelo, estiro el sóleo y a la vez yo con mis manos hago esa técnica. ¿Tenemos estudios que miden la eficacia de estas técnicas? Pues sí, fijaros qué estudio más interesante. Este estudio me encanta porque al final, ¿dónde me quiero llevar todo esto yo? Quiero mejorar la flexión dorsal, pero de nada me sirve que yo mejore la flexión dorsal, haga una revaloración del test y diga, sí, ciertamente tienes 2 centímetros más de flexión dorsal, pero ahora cuando te vas a andar utilizas más esa flexión dorsal, porque si no, la repercusión funcional en términos de integración es nula y al final es donde me lo quiero llevar, a integración en los movimientos que están siendo problemáticos. Pues fijaros, parece ser que otro beneficio de las técnicas articulares frente a los estiramientos pasivos o los abordajes miofasciales musculares, ¿vale?, es que estos últimos no tienen repercusión en lo que ocurre en la marcha. Un estiramiento pasivo mejora el rango, pero no hace que ese rango se integre en la marcha. Sin embargo, las técnicas articulares, por un lado, sí mejoran ese glide posterior del astrágalo, que con técnicas de estiramiento no lo mejora, y a la vez, ahora ponemos al sujeto a andar, y qué curioso, ahora en la marcha usa más flexión dorsal y tiene más tiempo el talón apoyado. Es decir, ¿os acordáis de la compensación que hablábamos antes de si no tienes flexión dorsal es probable que levantes un poquito antes el talón? Bueno, pues tras una técnica de esta resulta que ahora tardas un poquito más en separar el talón, es decir, me acerco más a la normalidad, cosa que es muy interesante, porque sin decir nada a nivel cognitivo al sujeto, yo puedo influir en su biomecánica, en su función con estas técnicas articulares. Bien, esto es una especie de resumen que yo he hecho, ¿vale?, de muchos estudios que hay. Son muy variados. Unos miden, el problema es que las mediciones unos miden con este esquema válido. Los estudios más antiguos miden con goniometría, etcétera, etcétera. Con lo cual no se pueden sacar muchas conclusiones porque hay muchos métodos de medición, pero un poquito haciendo una revisión de la literatura, las conclusiones que sacamos es que los estiramientos pasivos tienen poco efecto a largo plazo. Los estiramientos pasivos no tienen efecto en mejorar ese glide posterior que ya hemos visto que es muy determinante porque hay mucha correlación entre cuánta flexión dorsal tienes y cuánto de adelantado tienes el astrágalo, y eso, el estiramiento pasivo, no lo hace nada. Que las mejores técnicas para mejorar la movilidad y para mejorar esa biomecánica articular son las movilizaciones con movimiento, como hace Mulligan, como puede hacer Maitland, ¿vale? Y que parece ser que solo las técnicas articulares son las que tienen una relevancia en la funcionalidad, es decir, que al mejorarlo tenga una repercusión positiva en el movimiento, ¿vale? Eso en términos de terapia manual, pero para mí, que es muy importante y que tiene que ser obligatorio, es el ejercicio terapéutico. Si nosotros hacemos esto 2 minutos, probablemente a medio, largo plazo no tengamos ninguna repercusión. Por eso es tan importante el papel del ejercicio terapéutico en fisioterapia, ¿vale? Porque es la herramienta que tiene el fisioterapeuta para, por un lado, mejorar funcionalmente el sistema de movimiento y, por otro lado, mantener los efectos de mi tratamiento. Si yo he hecho una técnica de flexión dorsal y ha mejorado, obligatoriamente ese paciente, esa persona, tiene que llevar un ejercicio para mejorar la flexión dorsal tal y como hemos hecho nosotros. ¿Cuáles son los ejercicios más famosos? Pues estos ejercicios, ¿no?, que también propone Mulligan. Yo hago flexión dorsal del tobillo osteocinemática y a la vez, con una goma, intento promoverme un glide, ¿vale?, anteroposterior del astrágalo. Yo le mando este ejercicio con el pie encima de la silla, porque así el sujeto se puede agarrar y mantener mucho mejor el equilibrio. Y si tenemos pacientes un poquito más mayores, son mucho más sencillos de realizar, ¿vale? Y lo que hace es complementar un poquito lo que yo he hecho con técnicas manuales, llevármelo al ejercicio, ¿vale? El ejercicio, que es un arma fundamental para los fisioterapeutas, ¿vale? No solo la terapia manual, que la terapia manual no deja de ser una primera exposición gradual a la carga que luego conseguimos con el ejercicio. Más cosas a nivel de ejercicio. A mí me gusta mucho, no solo siempre que mando un ejercicio, por ejemplo, de este tipo, es el papel de la integración. Si, como hemos estado hablando, yo al final quiero flexión dorsal, pero quiero flexión dorsal para algo, por ejemplo, para bajar escaleras, por ejemplo, para correr, por ejemplo, para andar, por ejemplo, para hacer una sentadilla. Con lo cual, estas técnicas que son más analíticas para el tobillo es muy interesante si luego diseñamos un ejercicio que lo meta, que lo introduzca dentro de un patrón de movimiento funcional en el que la flexión dorsal esté implicada. Es decir, me llevo esto
a la función real. Me llevo este tobillo que he mejorado a la función real, lo que se va a encontrar en la vida real. ¿Qué ejercicios tenemos? Bueno, pues ahí la inventiva, al poder, ¿vale? Depende de la persona. 3 ejercicios que os propongo yo muy sencillitos. Fijaros, estos 3, ¿vale? De menor a mayor dificultad. Un squat, ¿vale? Con la espalda apoyada en un fitboard o con la espalda apoyada en la pared, en el que cada vez lo haga con los talones más cerquita a la pared. Eso va a hacer que necesite más flexión dorsal al bajar. Si yo cada vez bajo con los talones más cerquita a la pared sin producir compensaciones, bueno, pues estoy haciendo un trabajo de movilidad articular, pero un poquito integrado dentro de patrones de movimiento que requieran más control motor, que sean más funcionales, etcétera. Un star excursion echando la pierna hacia adelante, también muy interesante. Un single leg squat bajando, ¿no? Un step down que se llama, también muy interesante, con mucha aplicación hacia el bajar escaleras, que es un gesto funcional importante del ser humano. Bien, y aparte de eso, ¿hay alguna técnica más que podamos utilizar? Bueno, pues también tenemos otras herramientas como el tape, ¿vale? Que también se ha visto, ¿vale? Este es un tape que pone Mulligan o que pone McConnell, y lo que me ayuda igual es a mantener un poquito los efectos del tratamiento. Esto por sí mismo a lo mejor es poco, pero esto unido al ejercicio y a mi tratamiento manual, pues me da un cóctel mucho más interesante, ¿vale? ¿Está testado esto científicamente que mejora? Pues sí, se ha hecho algún estudio y se ve que mejora la flexión dorsal y se ve que mejora un poquito lo mismo que hemos visto antes en la marcha, ¿no? Que ahora el talón se despega más tarde y tengo más flexión dorsal, pues también con este tipo de tape parece que podemos ayudarle un poquito. Más cosas que no vamos a hablar de ella, lógicamente el calzado, el drop del calzado también repercute positivo o negativamente en el grado de flexión dorsal que tenemos, pero no vamos a centrarnos en eso. Entonces, no sé qué hora llevamos, pero acabamos ya, ¿vale? Nos hemos pasado 15 minutos, pero hemos tenido varios cortes, con lo cual yo creo que he ido más o menos en tiempo. Un pequeño resumen de todo esto que hemos visto, ¿vale? A modo de resumen, hemos visto que la flexión dorsal es un importante link funcional de miembros inferiores que tiene una relevancia funcional importante en patrones de movimiento como la marcha, la carrera, todos esos patrones de carga como las sentadillas bipodales, sentadillas monopodales, los aterrizajes, ¿no? Todos esos patrones de carga del miembro inferior, muy importante, ¿vale? También hemos visto que es un evento patomecánico de pie y rodilla principalmente, es decir, que una limitación a la flexión dorsal puede estar relacionada con cuadros clínicos como la fascitis, como los esguinces, como el síndrome de dolor femoropatelar, problemas tibiofemorales, como un LCA, como un ligamento medial, el tendón aquileo, rotuliano, etcétera. Que si tengo esta serie de cuadros clínicos delante, pensar, ¿vale?, que la flexión dorsal puede estar implicada y razonar que esté implicada, no la tratéis porque sí. ¿Qué más hemos visto? Que dentro de que la flexión dorsal está limitada puede tener diferentes factores contribuyentes como musculares, miofasciales, neurales, articulares, pero que el componente articular parece ser el más determinante y el más importante. Y por último, hemos visto que el ejercicio terapéutico es importantísimo para mantener el efecto, ¿vale? Que ejercicio terapéutico puede diseñar de técnicas musculares y de técnicas articulares, con liberación miofascial, con estiramiento, con movilizaciones con movimiento, y que mi recomendación es siempre que lo llevéis a una integración funcional, ¿vale? Esto es un poquito el resumen de lo que hemos hablado. Ahora empezamos con las cuñas publicitarias, ¿vale? Si os ha gustado, aunque hemos cortado mucho y queréis saber un poquito más de esto y de todo el miembro inferior, el resto de síndromes del pie, de rodilla, de cadera, ¿vale? Todo esto lo vemos, esto es una muy pequeña parte de lo que vemos en el módulo de miembro inferior que tenemos con EQFIS, ¿vale? Y que si queréis las fechas están en la página de EQFIS, pero bueno, aquí os las pongo por si alguna vez veis el vídeo después en diferido, ¿vale? Que tengáis ahí las fechas. Si tenéis alguna duda, como hemos pasado de horas, ¿vale? Os digo mi correo, ¿vale? Que es ortegapascualvictor@gmail.com. Me podéis escribir ahí lo que queráis y contesto las dudas. A lo mejor contesto tarde, pero acabo contestando, porque estoy muy liado. Y luego, normalmente tengo un blog, no sé si lo conocéis, que es cienciamovimiento.com, y que ahí de vez en cuando subo cositas de estas, no muchas porque, por desgracia, no tengo mucho tiempo, pero bueno, no tengo Twitter ni tengo nada de eso, así que las cosas que subo lo hago a través de este blog. Así que nada, espero que os haya gustado pese a los cortes que hemos tenido, que no os haya dado mucho la chapa, que os hayáis tomado un cafetín tranquilo escuchándome y que nada, que
un placer. Me encuentro súper raro despidiéndome de la pantalla de un ordenador, ¿vale? Pero bueno, espero que estéis ahí detrás y que os haya por lo menos parecido interesante, ¿vale? Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta luego.